¿Y si el pasado fue más avanzado de lo que creemos? ¿Y si una civilización de hace casi 3000 años comprendía principios ópticos que creíamos modernos? En las ruinas polvorientas de una ciudad asiria olvidada, apareció un objeto pequeño, transparente y aparentemente insignificante. Pero este objeto pondría en duda nuestra comprensión de la tecnología antigua. Hoy exploramos algunos de los artefactos más enigmáticos jamás descubiertos. Comencemos. Número 1. Las lentes de Nimrud. Nimrud, conocida en la antigüedad como Kalú, fue una de las capitales más poderosas del imperio asirio. Fundada alrededor del año 1250 a.C., esta ciudad se convirtió en un símbolo de dominio militar, conocimiento administrativo y sofisticación cultural. Los asirios no eran bárbaros sin ciencia. Eran ingenieros, astrónomos, arquitectos y estrategas. Construyeron palacios colosales, bibliotecas, sistemas hidráulicos y observatorios celestes. Aquí, el conocimiento no era accidental. Era poder. En 1850, el arqueólogo británico Austen Henry Layard excavaba las ruinas del palacio del rey Assur-Nasirpal II. Entre estatuas, tablillas y fragmentos, apareció un objeto diferente. Pequeño. Ovalado. De cristal pulido. Medía aproximadamente 4 centímetros, estaba fabricado en cristal de roca y tenía una curvatura claramente intencional. No era una joya. No era decorativo. Era, funcional, una lente óptica. Los análisis modernos revelaron algo inquietante. La llamada lente de Nimrud posee propiedades ópticas reales. Puede aumentar la imagen entre 2 y 3 veces. Esto significa que no es simplemente vidrio. Para que un objeto así exista, alguien debió comprender. Curvatura controlada. Pulido preciso. Refracción de la luz. Conocimientos que, según la historia tradicional, no existían en esa época. Usos posibles: ciencia, arte o guerra. Hipótesis 1, herramienta para grabadores. Los asirios producían relieves increíblemente detallados. ¿Podrían haber usado la lente para trabajos de precisión? Hipótesis 2, astronomía avanzada. Los asirios registraban eclipses, movimientos planetarios y estrellas. ¿Fue una lente primitiva para observar el cielo? Hipótesis 3, fuego solar. Algunos investigadores sugieren que pudo usarse para concentrar luz solar, encender fuego o realizar rituales. Hipótesis 4, visión militar. ¿Un dispositivo para observar enemigos a distancia? No un telescopio, pero un paso hacia él. El problema que incomoda a la historia. Aquí surge la gran contradicción. Si los asirios conocían lentes ópticas, ¿por qué no existen más ejemplos? ¿Por qué no evolucionó esta tecnología? O peor aún, ¿y si sí evolucionó, pero el conocimiento se perdió? Las bibliotecas asirias fueron quemadas. Las ciudades, destruidas. Los sabios, silenciados. La lente de Nimrud no está sola. Existe. El mecanismo de Anticitera. Mapas estelares antiguos. Instrumentos inexplicables en otras culturas. ¿Coincidencias? ¿O fragmentos de una ciencia olvidada? Tal vez la lente de Nimrud no sea prueba de tecnología perdida. O tal vez sea exactamente eso. Un recordatorio incómodo. Una grieta en la historia oficial. Porque el pasado aún guarda secretos que no estamos listos para aceptar. La historia no siempre se escribe con lo que se encuentra, sino con lo que se decide ignorar. Número 2. El teléfono del templo de Abu Simbel. Mito, ciencia y el poder del sonido en el antiguo Egipto. Una voz en la piedra. En el sur de Egipto, muy cerca de la frontera con Sudán, se alzan 4 colosos de piedra que han desafiado al tiempo durante más de 3000 años. Son las estatuas del faraón Ramsés II, esculpidas directamente en la roca viva. Millones de personas han visitado este lugar. Lo han fotografiado. Lo han estudiado. Pero algunos visitantes han afirmado algo inquietante. Que dentro del templo, el sonido viaja de una forma imposible. Que un susurro en un punto específico se escucha con claridad a varios metros de distancia. Que la piedra parece transmitir la voz. Y así nació el mito. El supuesto teléfono del templo de Abu Simbel. Abu Simbel, más que un templo, Abu Simbel no es un templo cualquiera. Fue mandado a construir por Ramsés II en el siglo XIII a.C., durante el apogeo del Imperio Nuevo Egipcio. No era solo un lugar religioso. Era propaganda política. Era ingeniería.
Era un mensaje tallado en piedra para dioses, enemigos y generaciones futuras. El complejo consta de 2 templos. El gran templo, dedicado a Ramsés II, Ra-Horajti, Amón-Ita. El templo menor, dedicado a la reina Nefertari y a la diosa Hathor. Desde su concepción, Abu Simbel fue diseñado con precisión matemática, simbólica y acústica. Nada allí es casual. El mito del teléfono, el término teléfono no es antiguo. No aparece en textos egipcios ni en registros arqueológicos. Surge en el siglo XX, principalmente a partir de guías turísticos, visitantes, relatos orales. La idea es simple. 2 personas situadas en puntos opuestos del templo pueden comunicarse en voz baja, gracias a la forma del recinto. Pero esta palabra teléfono es engañosa. No hay cables. No hay dispositivos. No hay tecnología mecánica oculta. Lo que existe es algo más antiguo. La acústica arquitectónica. Arquitectura sonora en el mundo antiguo. Las civilizaciones antiguas comprendían el sonido mucho mejor de lo que solemos creer. Ejemplos claros. Los teatros griegos. Las pirámides mayas. Los templos incas. Sin instrumentos modernos, lograron amplificación natural. Direccionamiento del sonido. Eliminación de eco indeseado. Los egipcios, en particular, concebían el sonido como algo sagrado. La palabra hablada tenía poder. El nombre pronunciado mantenía viva el alma. El silencio también tenía significado ritual. La acústica del gran templo. El interior del gran templo de Abu Simbel es largo, estrecho y simétrico. Estas características producen reflexión controlada del sonido, canalización de ondas sonoras, reducción de dispersión lateral. En ciertas zonas, una voz proyectada suavemente viaja más lejos de lo esperado. No porque haya tecnología secreta, sino porque el espacio actúa como un conducto acústico. Un fenómeno físico conocido y medible, fue intencional. Aquí surge la pregunta clave. ¿Los egipcios diseñaron esto a propósito? No hay textos que lo confirmen. Pero hay indicios. Los arquitectos egipcios usaban proporciones fijas. Repetían diseños efectivos. Ajustaban templos según función ritual. Es altamente probable que notaran los efectos acústicos durante la construcción. Y si algo funcionaba, lo incorporaban. No como teléfono, sino como herramienta ritual y ceremonial. El traslado del templo y las pruebas modernas. En los años 60, Abu Simbel fue desmontado y reconstruido piedra por piedra para salvarlo del lago Nasser. Este traslado alteró posición, inclinación, entorno acústico. Aún así, los efectos sonoros persisten parcialmente. Ingenieros modernos han medido el fenómeno. Y su conclusión es clara. No es tecnología perdida. Es arquitectura inteligente. Cuando el mito revela algo real, el teléfono de Abu Simbel no es un artefacto oculto. No es prueba de civilizaciones avanzadas desaparecidas. Pero tampoco es una invención sin base. Es el resultado de una cultura que entendía el espacio, el sonido y el simbolismo de forma integrada. A veces, el misterio no está en lo imposible, sino en lo que subestimamos del pasado. Porque escuchar al pasado requiere más atención que imaginación. La piedra no habla, pero sabe cómo hacer que la voz perdure. Número 3. El mecanismo de Herón de Alejandría. Autómatas, vapor y el nacimiento de las máquinas. Durante siglos, hemos creído que las máquinas capaces de moverse por sí solas son un invento moderno. Que la automatización, los mecanismos complejos y la idea de dispositivos que actúan sin intervención humana nacieron con la revolución industrial. Pero esta creencia es falsa. Mucho antes de los motores, de la electricidad y de los engranajes de acero, alguien ya había imaginado un mundo donde las máquinas obedecían leyes invisibles. Un mundo donde el aire, el agua y el fuego se convertían en fuerza motriz. Donde las puertas se abrían solas. Donde figuras metálicas se movían como si tuvieran vida. Ese alguien fue Herón de Alejandría. Y lo que creó no fueron simples trucos, sino los primeros autómatas funcionales de la historia. Alejandría, la mente del mundo antiguo. Para entender a Herón, primero hay que entender Alejandría. Fundada por Alejandro Magno, Alejandría no era solo una ciudad. Era una idea. Un experimento cultural sin precedentes.
Griegos, egipcios, romanos, judíos y persas convivían en un mismo espacio intelectual. Aquí se encontraba la biblioteca más grande del mundo antiguo. Aquí se copiaban, discutían y ampliaban los conocimientos de generaciones enteras. Matemáticas, geometría, astronomía, mecánica. Alejandría no preguntaba si algo podía hacerse sino cómo hacerlo. ¿Quién fue Herón de Alejandría? Herón vivió aproximadamente en el siglo I después de Cristo. No fue rey. No fue militar. No fue sacerdote. Fue ingeniero, profesor, inventor, observador obsesivo de la naturaleza. Escribió tratados completos sobre mecánica, neumática, matemáticas, óptica, automatización. Pero lo más importante es esto. Herón no imaginaba máquinas. Las construía. Y lo hacía con los materiales más simples. Bronce, madera, cuerdas, agua, aire, fuego. La filosofía detrás de los autómatas: para Herón, una máquina no debía imitar la vida. Debía obedecer leyes. No había magia. Había causa y efecto. Si el aire se expande, empuja. Si el agua fluye, mueve. Si el fuego calienta, transforma. Sus autómatas no eran juguetes. Eran demostraciones prácticas de principios físicos. En un mundo dominado por dioses, Herón mostró que el universo podía entenderse y controlarse. La eolípila, el primer motor de vapor. El dispositivo más famoso de Herón es la eolípila. Una esfera hueca montada sobre un eje. Dos boquillas curvas en lados opuestos. Agua en su interior. Al calentarla, el agua se convierte en vapor. El vapor sale por las boquillas. La esfera comienza a girar. No por fuerza humana. No por animales. Sino por vapor. Este es, técnicamente, el primer motor de vapor de la historia. Autómatas religiosos, dioses que se movían solos. Herón diseñó máquinas para templos. Puertas que se abrían solas cuando se encendía un altar. Estatuas que vertían vino. Figuras que se movían durante ceremonias. El proceso era brillante. El fuego calentaba el aire. El aire empujaba el agua. El agua movía contrapesos. Los contrapesos activaban mecanismos. El fiel veía un milagro. El ingeniero veía física aplicada, teatros automáticos, el cine antes del cine. Herón también creó teatros automáticos. Escenarios en miniatura donde barcos se movían, figuras caminaban, historias completas se desarrollaban. Todo controlado por cuerdas enrolladas, pesos, ejes, secuencias programadas. Era, en esencia, programación mecánica. Un algoritmo físico. ¿Por qué se perdió este conocimiento? Herón no inició una revolución industrial. ¿Por qué? Porque su mundo no lo necesitaba. La esclavitud hacía innecesaria la automatización. La economía no premiaba la eficiencia. Cuando Alejandría cayó, sus máquinas quedaron en silencio. Las máquinas nunca olvidaron. Herón demostró algo fundamental: que la tecnología no avanza en línea recta. Que el conocimiento puede adelantarse a su tiempo y ser olvidado. Pero cada engranaje moderno, cada robot, cada sistema automático, le debe algo a aquel ingeniero de Alejandría, que hizo que las máquinas se movieran solas. Por primera vez, antes de que las máquinas pensaran, alguien les enseñó a moverse. Número 4. El espejo de Arquímedes. El arma solar que desafió a Roma. A lo largo de la historia, los ejércitos han buscado dominar la tierra, el mar y el cielo. Han usado acero, fuego, pólvora y máquinas de asedio. Pero hubo un momento único, irrepetible, en el que un hombre intentó algo distinto. No conquistar con fuerza bruta, sino con luz. Según los relatos antiguos, durante un asedio desesperado, un anciano matemático convirtió el sol en un arma silenciosa, invisible, imparable. Barcos romanos comenzaron a arder sin ser tocados. Las velas se incendiaron. El pánico se extendió. Y todo gracias a un conjunto de espejos. Este es el mito y la posible realidad.
Del espejo de Arquímedes, Siracusa, la ciudad que desafió a Roma, en el siglo III a.C., Roma era una potencia en expansión. Pero aún no era invencible. Una de las ciudades que se atrevió a resistir fue Siracusa, una joya del Mediterráneo, rica, culta y estratégicamente vital. Siracusa no solo tenía murallas. Tenía algo más peligroso. Arquímedes. Matemático, ingeniero, físico, inventor. Un hombre cuya mente funcionaba con una claridad que siglos después aún asombra. Roma tenía soldados. Siracusa tenía ideas. ¿Quién fue Arquímedes realmente? Arquímedes no fue un guerrero. Fue un pensador obsesivo. Descubrió principios que hoy son básicos. La flotabilidad. El equilibrio. La palanca. El centro de masa. Su famosa frase «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». No era metáfora. Era ingeniería. Arquímedes comprendía algo crucial. Las leyes naturales pueden amplificar fuerzas pequeñas, hasta convertirlas en algo devastador. Y el sol era la mayor fuente de energía disponible. El relato antiguo, barcos en llamas, los relatos sobre el espejo aparecen siglos después del asedio. Autores como Luciano de Samosata, Galeno, Antemio de Tralles describen un arma extraña. Escudos pulidos o espejos metálicos alineados. La luz solar concentrada en un punto. El calor aumentando hasta provocar fuego. ¿Leyenda? ¿Exageración? ¿O testimonio mal comprendido? La física detrás del mito. La idea no viola ninguna ley física. Un espejo puede reflejar luz. Muchos espejos pueden concentrarla. Suficiente energía, aplicada durante suficiente tiempo, puede provocar ignición. La pregunta no es si es posible. La pregunta es si era viable en combate real. Factores críticos. Precisión angular. Calidad del reflejo. Estabilidad del objetivo. Tiempo de exposición. Intensidad solar. Un error mínimo. Y el sistema falla. Experimentos modernos. A lo largo del siglo XX y XXI, el mito fue puesto a prueba. El MIT. Mythbusters. Investigadores independientes. Los resultados fueron mixtos. Bajo condiciones perfectas. Cielo despejado. Objetivo inmóvil. Espejos altamente reflectantes. La ignición es posible. Pero en condiciones reales de batalla. Es improbable. No imposible. Pero extremadamente difícil. Entonces fue inútil. Aquí está el punto clave. El arma no necesitaba destruir barcos. Solo necesitaba atemorizar. Cegar soldados. Calentar armaduras. Confundir al enemigo. Como arma psicológica. Era devastadora. Roma no luchaba contra espejos. Luchaba contra lo desconocido, la muerte de Arquímedes y el silencio. Siracusa cayó. Arquímedes murió, según la leyenda, mientras dibujaba figuras geométricas en la arena. Roma ganó la guerra, pero no comprendió el conocimiento que destruyó. El espejo desapareció. El mito sobrevivió. La luz como herencia. Hoy usamos energía solar. Concentradores. Láseres. Armas de energía dirigida. El espejo de Arquímedes no fue un arma perfecta, pero fue una idea adelantada a su tiempo. Demostró algo fundamental. Que el conocimiento puede ser tan poderoso como cualquier ejército. Y que incluso el sol, bien comprendido, puede convertirse en un instrumento de guerra. No fue el espejo lo que asustó a Roma. Fue la mente que supo usar la luz.